Básicamente, el assurance es procesos, el control, el software quality control es las herramientas que te permiten implementar esos procesos. Entonces, por ejemplo, un PM en lo que se preocupa es qué calidad tenés en el proceso, pero un desarrollador, y esto es algo que ya notaste un montón de veces, vos te preocupas más de la calidad del producto. El enfoque del PM siempre son procesos, vos te enfocas mucho en el producto. La orientación del PM es que él está previniendo que algo salga mal mediante reuniones, tickets, especificaciones, feedback del usuario. Pero uno lo que quiere hacer es detectar rápido esos errores, porque mientras más tarde detectas un bug, más es el impacto. Porque no es lo mismo detectar el bug cuando lo tenés en tu compu, que es lo corregís rápido. Cuando llega el servidor de integración, ya es como, bueno, ya se produjo una compilación, estalló, pero todavía se previno que llegue a certificación y que eventualmente llegue a producción con esos bugs. Entonces, mientras más rápido detectas un bug, menor va a ser el tiempo que tenés que invertir y el impacto en el usuario. O sea, ponete a pensar cuando encontrás un bug en desarrollo es como, X, vamos, solo no lo meten en este commit y ya. Pero cuando hemos encontrado bugs en producción, vamos, como el de los datos, por ejemplo, cuando se estaba consumiendo los datos de la aplicación y el impacto es muy grande porque genera crisis, ¿no? Y es lo que uno quiere evitar. O sea, no hay peor cosa que cuando hay una crisis por un bug. Entonces, uno quiere detectarlos rápido. Y lo que te van a dar un PM, por ejemplo, son procesos, auditorías y entrenamientos. Mientras que el control, lo que nos tenemos que enfocar es en hacer revisiones de código, pero sobre todo hacer código testeable para posteriormente implementar las pruebas. Entonces, este es el objetivo de lo que queremos hacer. Entonces, recapitulando, lo que queremos hacer es llegar a una integración completa buena para que el release y el deploy que ya tenemos automatizado hasta cierto punto sea mejor y sea como más rápido de lo que ya es. Y más confiable. Y más confiable, sobre todo la confiabilidad, ¿vas? Porque lo que nosotros queremos hacer es irnos temprano, dormir tranquilos, y es algo que con el tiempo hemos ido mejorando con las herramientas que se han implementado. O sea, no es que uno sea perezoso, pero si tienes la oportunidad de no levantarte a las 11 por un ticket, no lo hagas, ¿no? Entonces, y eso solo lo vas a lograr con calidad y automatización. Entonces, por eso fue que se empezó a implementar todo esto. Entonces, generalmente el concepto de pruebas es algo que tenemos que hacer todos en conjunto, porque nosotros podemos hacer cierto nivel de pruebas, pero nuestras pruebas tienen que tener sentido para el software. Entonces, mientras que nosotros tenemos que aprender a programar todas estas pruebas de unit, integration, system y acceptance, siempre hay que trabajar con el PM entre requerimientos, diseño, código, plan de despliegues, plan de pruebas y casos de prueba. Este probablemente sea el más importante porque el PM siempre sabe qué probar, o por lo menos debería saber qué probar, y te va a probar un montón de casos que lo que hacen es estallar tu software. Entonces eso te genera un bug y eventualmente te tendría que generar una prueba adicional para comprobar que ya lo parchaste. Pero hay toda una disciplina de cómo programar orientada en pruebas y lleva tiempo al inicio. Entonces, ¿cuál sería el ciclo de testing? Tener requerimientos, vas a tener algún tipo de planificación de pruebas, diseñas el test, cosa que hacía por ejemplo Víctor 2, que ya diseñaba los tests y eventualmente lo heredó Cristian. Eh, tenés que tener, ajá, tenés que tener un entorno de pruebas, porque en algún lugar tenés que poder tocar cosas sin que estallen la situación, vamos, y ejecutas y reportas de alguna forma. Entonces, eso en general es como, sería un buen proceso de testing. Pero en lo que se refiere a controles, digamos, si vos empezás a ver la literatura de testing o los libros de testing, te van a hablar de un montón, smoke test, un test end-to-end, pero al final del día todas esas palabras aterrizan en 4 tipos de tests, y esto es lo que a mí me costó entender un montón, porque, digamos así, tuve que leer un montón para encontrar cuál era la clasificación general y correcta de cómo se implementan los tests. Entonces, a la larga todas esas palabritas de end-to-end testing, smoke testing, se pueden englobar en estas 4 categorías, que serían pruebas unitarias, de integración, de sistema y de aceptación. Y se van haciendo en esta secuencia y se construyen en esta secuencia. Mientras más tarde encontrás el bug, más es el impacto.
Entonces, la prueba unitaria, lo que vos probás, como su nombre lo indica, es el funcionamiento de cada unidad. Y esto va bien relacionado con el lenguaje de programación que estés utilizando. Porque, por ejemplo, la unidad en Prolog son las funciones. La unidad en Java son las clases y sus derivados. O sea, tus servlets, tus endpoints, tus Enterprise Java Beans, tus componentes en CDI. O sea, más allá de todos los buzzwords, son componentes que al final aterrizan en clases. Entonces, lo común en una prueba unitaria es que vos lo que vas a probar son las clases y específicamente su comportamiento. ¿Y cuál es el comportamiento de una clase? Los métodos, exacto. Entonces, lo que vas a diseñar en pruebas unitarias son pruebas para los métodos. Y aquí el tip es que tenés que probar lo que tiene impacto a vos. Entonces, no vas a probar un get o un set. Eso es lo primero que te diría. O sea, si tenés un set variante o que pueda entrar algún tipo de lógica, o tenés un equals que vos modificaste, probalo. Ajá, pero, o sea, no vas a probar un return this propiedad, ¿no? Porque eso sabes que funciona y solo te estás autoengañando que estás probando algo. O sea, tenés que probar, el tipo es probar algo que tenga impacto, los métodos que tengan lógica. Si no tenés el tiempo para probar todo, empezás siempre por los métodos que tienen algún tipo de impacto. Ahora, el problema acá es que una cosa son las clases, pero las clases al final del día, la misma programación orientada a objetos te hace que dependas de otras clases, de otras instancias, y ahí es donde tenés que utilizar frameworks, pero sobre todo drivers, mocks y stops. Entonces, los stops es otra forma de decir mocks, pero la idea es que vas a hacer objetos falsos para que solo se concentres en el objeto que estás probando. Si vas a tener 5 objetos relacionados, vos querés probar un objeto y sus dependencias querés asumir que sí funcionan porque no te estás enfocando en esas dependencias. Entonces, en lugar de utilizar las reales, haces mocks cuyos resultados son predecibles para enfocarte solo en la lógica de tu objeto primario que estás probando. Entonces, la teoría en general es que en unit testing, en programación orientada a objetos, te enfocas en la clase y lo que no esté dentro de esa clase lo haces mock. O lo haces stop, o haces objetos dummy, o alguna cosa que te corte la dependencia de los otros objetos, en el caso de unitarios. Pero ahí viene la parte complicada, porque en software empresarial, como nosotros utilizamos mucho Domain Driven Design, siempre tenés el controlador impacta un modelo, y el modelo de alguna forma va a tener procesos complementarios y todo está relacionado. Entonces, generalmente es una combinación entre principios de pruebas unitarias, pero empiezan a ser significativos estos tests al siguiente nivel, que son integration testing. Ahora, ¿por qué? Porque mucha de la dependencia del código empresarial se basa en frameworks. Entonces, dependes de un Delta Spike, dependes de un CDI, dependes de un query DSL. Entonces, no puedes hacer pruebas significativas si no tenés forma de integrar esos componentes, ¿no? Entonces, la idea del integration testing es que uses unidades combinadas, que pruebes interfaces con integraciones, inyecciones de dependencias, y eventualmente lo que tenés que hacer es tratar de no depender tanto de sistemas externos. O sea, el software como tal, como una unidad integrada entre sus módulos, está bien probarlo, pero los sistemas externos todavía no tendrías que estarlos probando. Estos sí son candidatos para hacer mocks, porque dependes del web service del Banco de Guatemala que te haga tipo de cambio, dependes de un web service de la SAT. Eso sí deberías sacarlos del integration testing, porque no sabes cuándo van a estar arriba, y de hecho esos son sistemas que se caen, vamos, como cualquier sistema, y si en ese momento estás compilando y estás probando, si el sistema externo se cae, ¿qué es lo que le va a pasar al tuyo? Se va a caer también, no va a pasar los tests, vamos. Entonces, generalmente este tipo de integration testing dependes de frameworks más robustos y puedes hacer las pruebas como white box o black box. ¿Cuál es la diferencia entre white y black? La idea sería que, si ponemos un ejemplo práctico, un endpoint, una API. Una API generalmente es un endpoint que expone toda la lógica de conversión de objetos a JSON, que consume un modelo expresado ya sea con un Data Access Object o directamente con JDBC o algo por el estilo. Entonces, white box sería que provees los componentes sabiendo cómo funcionan, integrándolos, haciendo la inyección de dependencia, invocando los métodos. Pero el black box sería que en lugar de probar acá,
probas el endpoint, le mandas un JSON y esperas un resultado. Ambos clasifican como integración porque para que puedas probar el endpoint tiene que tener su DAO y el DAO de alguna forma poder persistir, ya sea una base de datos real o en memoria, aunque sea black box. Entonces sí clasifica como integración. ¿Y quiénes deberían implementarlo? Generalmente también developers y testers. Entonces estos dos son como nuestra mayor responsabilidad, implementar Unity Testing. Y aquí el tip: documentar las integraciones, que en su mayoría ya lo hacemos, pero digamos así, para entender este tipo de tests, una de las ventajas que tiene Java es que hasta cierto punto es verbose, entonces es bien fácil entender dónde está el código porque las inyecciones son explícitas, los métodos son bastante explícitos, entonces si querés verlo así, se autodocumenta y es más fácil tomar un proyecto con Java si está bien programado. Significativos. Es fácil de leer el código. Entonces, digámoslo así, lo que un servidor de integración continua te va a hacer es tomar tus unit testing y tus integration testing, ejecutarlos y darte un resultado si pasaste o no todos los tests. Y cada vez que haces esos tests, y si estás probando tests que ya estaban hechos desde antes, eso es el regression test, que vas a probar que todo lo que ya funcionaba siga funcionando. Entonces clasifican como regresión. Y lo nuevo, pues son tests nuevos que a la siguiente ejecución nuevamente son tests de regresión. Entonces, con cada nueva compilación se ejecutan pruebas sobre estos dos. El siguiente nivel, que es cuando ya tenés entornos de certificación, es que tengas sistemas versus requerimientos. Entonces, este generalmente ya no lo hace un developer porque no tenés como toda la visión de cuáles eran los requerimientos para este release. ¿Vamos? Estos son eminentemente black box. Y de hecho, así debe ser, ¿vamos? Entonces, cuando tenemos un servidor de testing, quien hace los tests, que generalmente es el PM con ayuda de QA, lo prueba sobre, él no sabe qué hay adentro, ¿vamos? Y de hecho, lo aceptable es el que no sepa y lo que quiere ver si tu software funciona. Lo deberían hacer testes y los requerimientos tienen que estar actualizados, porque sí nos ha pasado que implementamos algo y resulta que el requerimiento ya había cambiado, ¿vamos? Pero digamos así, esta parte ya la tenemos bastante cubierta, porque ya tenemos entornos de certificación, entornos de pruebas, ya se comprueban los requerimientos en testing y ya está toda esta parte automatizada. Y por último, ya es cuando lo comprobas contra el usuario, o sea, sí cumplieron las necesidades reales, los requerimientos. Esto es algo bastante ad hoc, porque está hecho a la medida de cada uno de los proyectos, porque como ya involucras al cliente, cada cliente reacciona diferente. ¿Vos? Hay clientes que se quieren ir de la mano con vos, hay clientes que no quieren saber de vos, clientes que tienen procesos internos de certificación como las telcos, por ejemplo. Entonces, generalmente nosotros manejamos alfas y betas que están más del lado del system testing, pero las pruebas externas sí ya dependen de la colaboración del cliente. Entonces, digamos que estos dos niveles ya están bastante cubiertos de acceptance system. Entonces, lo que nos queda para mejorar la calidad es mejorar integración y el unit, que ahorita sí ya está metido en algunas partes, pero necesitamos aumentar la cobertura. Vamos. Entonces, ahí que es black box, generalmente probar entradas contra salidas si no sabes qué es lo que hay acá. Sus escenarios ideales son integraciones un poquito, sistemas y aceptación totalmente con black box. Mientras que con white box querés probar la integración de todos los componentes. Entonces ahí necesitas unit testing, integration también tienen bastante de white box, y system solo si fuera algo muy específico, un requerimiento muy técnico que querrás hacer con white box. Entonces, y otra técnica que tenés es que hagas monkey testing, ¿no? Así como poner ajá, o sea, pones ajá, entonces funciona, ¿no? Pero el tema es que con el monkey testing solo lo puedes hacer como acceptance y es un proceso de una y otra y otra y otra vez. No puedes prescindir de él porque no todo es automatizable, o sea, no hemos llegado a un nivel donde ya no necesitemos humanos para programar, porque si ya hubiéramos llegado a ese nivel tampoco necesitaríamos programadores, ¿no? Sí, pero la idea sería facilitarle más su trabajo, o sea, darle herramientas que detecten antes los bugs para que cuando él pruebe las cosas ya es como te vas más rápido, ¿no? Y reducir el riesgo del monkey testing. Entonces, una técnica muy popular es utilizar test driven development, que es especialmente importante
para unit testing e integraciones. Entonces yo ya he estado utilizando Test Driven Development, pero más o menos cómo funciona. Una vez que escribís un componente, o incluso antes que escribís el componente, escribís el test, y al inicio ese test va a fallar, vamos. Entonces tu objetivo como desarrollador es que este test pase. Si este test pasa, digámoslo así, ya tenés un estado green. Entonces, en lugar de venir, levantar el servidor de aplicaciones, probar con un JSON, que el JSON se conecte, que tengo mi token y todos esos pasos, esa ceremonia para probar un nuevo endpoint, probaras con integración, que probes con código. Entonces, al inicio es un poco engorroso porque tenés que escribir primero el test hasta que te dé verde. Pero esto implica que vas a poder depurar y después puedes hacer refactoring de tu código. Vamos. Entonces, desde mi punto de vista, esta es la metodología ideal para hacer testing, utilizar Test Driven Development. Entonces nos vamos a enfocar en unit de integración.